Si recordáis, hermanos, estamos estudiando acerca del tema de la adoración, de la preciosa adoración que encontramos en la Biblia, que por cierto, como muchas veces digo también, tenemos que aprender mucho de la adoración porque es lo que vamos a hacer en el cielo. Esto es la antesala. Aquí tenemos que estar bien entrenados porque lo que nos va a esperar ya por la eternidad, entre otras cosas, porque a veces alguien te puede decir, y solamente vamos a adorar, qué aburrido, ¿no? No, vamos a hacer muchas cosas, vamos a hacer muchas cosas. En el cielo no es un lugar de aburrimiento, os aseguro. Estoy seguro, yo no he estado nunca, pero estoy seguro que nunca nos vamos a aburrir en el cielo. No solamente vamos a adorar y alabar, que haremos muchísimas cosas, pero todo apuntando realmente a la adoración al Señor, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que nosotros nos preparemos en el mundo en el que vivimos, en la tierra donde estamos, nos preparemos para lo que vamos a hacer en el cielo, que es la adoración. Y hemos estado viendo, llevamos varias semanas con el tema de la adoración. El último que vimos fue la semana pasada, que vimos algunas razones por las que la iglesia primitiva cantaba y por las que nosotros también seguimos cantando, ¿no? Como la Biblia nos enseña también a cantar. Hoy lo he puesto también en el grupo de la iglesia, que cantamos porque es la voluntad de Dios, cantamos porque Dios Padre y Dios Hijo canta, cantamos como respuesta a la obra del Espíritu Santo, cantamos porque nos ayuda a recordar la palabra de Dios, cantamos porque de esa manera nos edificamos, nos exhortamos mutuamente, cantamos porque nos ayuda a expresar nuestras emociones, cantamos también porque nuestro cuerpo también participa en las canciones, y cantamos porque es una expresión de la unidad, una expresión de la unidad de la iglesia. Y hoy vamos a ver algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de adorar. Algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de adorar. Por ejemplo, como digo, muchas veces yo no voy a descubrir el oro, porque ya en la Biblia lo cuento muy clarito, ¿no? En este sentido. Pero hay algunas que son cosas muy importantes que siempre tenemos que tener en cuenta cuando venimos estoy pensando en la adoración comunitaria. Ahora mismo, en el estudio de esta tarde, no estoy pensando en la adoración individual, que también, pero básicamente estoy pensando en la adoración como iglesia, cuando nos juntamos para adorar al Señor. Y la Biblia nos dice, algo que ustedes sabéis de sobra, que solamente debemos de adorar sola y exclusivamente al Dios Trino, nada más. Sola y exclusivamente al Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No tenemos que adorar otras cosas. Mira lo que dice en Mateo, en el capítulo 4, Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces él respondió, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Muy bien, ¿qué aprendemos aquí de esta última tentación del diablo con respecto a Jesús? Que quería que lo adorara a él. Que quería que lo adorasen a él, efectivamente. Una de las cosas que vemos en la Biblia, hermanos, es que el diablo no merece la adoración. El diablo no hay que adorarlo, solamente adoramos a Jesús. Aquí el diablo fue, por decirlo de una forma muy suave, fue muy atrevido, demasiado atrevido. Fue muy descarado el diablo. Porque ¿cómo le puede decir al Hijo de Dios, aquel que lo había creado, aquel que lo había visto en el cielo, en la eternidad, cuando el Señor lo creó, que sabía realmente lo que estaba, quién era, por qué había venido Jesús? ¿Cómo podía tener el descaro, por decirlo de forma suave, de decirle a Jesús que lo adorase? Y es interesante la respuesta de Jesús. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por lo tanto, hermano, una de las cosas que nos enseña la Biblia es que el diablo no hay que adorarlo. Esto parece obvio, Esto es una reunión de cristianos, de gente que normalmente leemos la Biblia y tal, esto parece obvio.
el decir al diablo no se va a adorar. Pero es que cada vez hay más iglesias que adoran al diablo, cada vez hay más grupos que adoran al diablo, cada vez hay más satanistas que practican sus cosas, sus historias, ¿no? O sea, no estamos hablando de... Hay músicos, hay cierto tipo de música, hay en muchos países más de lo que podemos imaginar, y no solamente en ciertos países asiáticos o en ciertos países de América del Sur, hay en muchos sitios donde hay iglesias del diablo, con sus líderes, con su forma de hacer, con sus sacrificios, etc. Y no estoy hablando de sacrificio de ser humano, no estoy hablando de eso, estoy hablando de sacrificios de animales, etc., ¿no? Por lo tanto, aunque nos parezca a nosotros algo que no merece la pena decirlo porque lo entendemos y lo sabemos, pero cuidado, porque la propia Biblia nos enseña que puede haber una iglesia del diablo, y la propia Biblia nos enseña que se pueden enseñar doctrinas del diablo. Ojo, que no es una cosa así. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que ver e entender claramente es que no adoramos al diablo y todo lo que eso significa. ¿Qué es lo que hay detrás de la idolatría del diablo? ¿Qué es lo que hay detrás de tantas ideas como hay en el mundo que atacan directamente a Dios? El diablo. ¿Por qué está la industria armamentística, la industria iba a decir la industria sexual también, ¿no? Pornográfica? ¿Quién hay detrás de todo eso, no? Pues está el diablo y sus demonios. El diablo y sus demonios. Todo lo que sea un ataque frontal a Dios tiene que ver también con nosotros, con nuestra manera de vivir, con las cosas que hacemos. El hombre tiene su parte de culpa, pero también está ahí el diablo, también está ahí el diablo haciendo esa función. Por lo tanto, una de las cosas que la Biblia nos enseña claramente es que solamente al Dios Trino debemos de darle adoración. Al diablo ni mucho menos, aunque lo reclame, como se lo reclamó a Jesús. Si tuvo el descaro de reclamárselo a Jesús, también puede tener el descaro de decirnos a nosotros: adórame y te daré tal cosa. El mundo, la literatura está lleno de libros, de ejemplos de personas que han vendido su alma al diablo. Han vendido su alma al diablo para alcanzar un prestigio, un poder, etc., ¿no? Y hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos de escritores, de músicos que han hecho un compromiso. Y no solamente estoy hablando de la ficción, estoy hablando de gente que en realidad han hecho un compromiso, con un pacto con el diablo para alcanzar determinadas cosas. Por lo tanto, hermanos, adoramos al Señor, no adoramos a otra cosa. Yo cuando leo este versículo pienso que a veces cuando estamos orando no te puedes concentrar o algo te está estorbando para tener ese tiempo. Y yo creo que con esto nos da autoridad para decir, si ya la palabra de decir, vete. Porque es el que está impidiéndote que te concentres o que te esté impidiendo ponerte a orar por mí o su palabra. Y entonces, a mí me pasó hace una vez, yo estoy y yo le grité, le dije hasta que se fue, para que me dejara tranquilo. Digo, estoy a los pies de Cristo y déjame, vete. Y se siente que te concentras más. Muy bien. Mira lo que dice Hechos, capítulo 10, versículo 24 al 26. Hechos, capítulo 10, versículo 24 al 26. ¿Quién lo tiene? Al otro día entraron a Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Qué aprendemos aquí? La humildad de Pedro. La humildad de Pedro. Y aquí en él ponía por delante, humildamente. ¿Qué más? ¿Alguien más? Y que no hay un hombre digno de que lo adoremos. Efectivamente. No hay ningún hombre digno de adoración. Efectivamente. Pero ojo,
No hay ningún hombre digno de adoración, pero cuando la gente te empieza a decir cosas buenas, bonitas acerca de tu persona, puede llegar un momento en que tú te lo crees. Y puede llegar un momento en que tú a lo mejor no vas a admitir la adoración de una persona, pero sí puedes admitir de alguna forma que te consideren alguien muy importante, que te consideren como la persona más importante de la vida, el más espiritual, etcétera, etcétera. Cuidado con eso, porque las quejas pueden hundir a una persona, pero la adoración también lo puede matar. La adoración también puede matar a esa persona de otra manera, pero también lo puede matar. Cuidado, porque es interesante. Aquí llega el apóstol Pedro, va a predicar lo que el Señor ha dicho: ve a casa de Cornelio y predica y lo que tengas que decir. Y este hombre, claro, es Pedro. ¿Qué es Pedro? Y el Señor ha hecho una obra tremenda llamándolo también para que venga a casa de él, ¿no? Y es Pedro, que es un hombre enviado por Dios. Dios se lo ha revelado a Cornelio. Cuando Pedro en su inconsciencia, o sea, Cornelio en su inconsciencia, porque no creo que el hombre lo hiciera, pero en su conciencia ve un hombre de Dios y lo adora, ¿no? Y Pedro podía haber dicho: has hecho. Pedro podía haberse quedado callado y recibir la adoración. A todo el mundo le gusta que alguien le diga qué bueno eres y tal, ¿no? Y le rinda pleitesía y tal, ¿no? Pedro podía haber hecho, pero Pedro, como bien ha dicho, no solamente tuvo la humildad, sino tuvo también decir: no, yo soy un hombre como tú. O sea, yo soy un hombre, yo no merezco la adoración. Ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Pablo, ni nadie. Solamente el único que merece la adoración es Jesús. Y Pedro lo deja, y no olvidemos que era Pedro, la columna, una de las columnas, la piedra, la persona dentro del núcleo de los discípulos el más importante. Y esta persona, Pedro, tiene la capacidad, la valentía, la sinceridad de decirle: yo soy un hombre, no te postres ante mí. No, la palabra que aquí se traduce como adorar es literalmente que este hombre, Cornelio, se tiró delante de Pedro, ¿no? Para adorar. Pedro dice: no, levántate porque yo soy un hombre. Desde entonces, ¿cuántas religiones, cuánta gente, adiós Pili, cuánta gente se inclinan ante los hombres? Nos inclinamos ante los hombres cuando alguien lleva un anillo y tú le pones anillo para que lo bese, ¿no? Como pasa en algunas iglesias, ¿no? Besan, y no estoy pensando solamente del Papa, estoy pensando en los cardenales, estoy pensando en los obispos, en las estatuas, que le das un beso también en la mano, en los pies, ¿no? Estoy pensando en gente que tú le rindes pleitesía como si fuesen Dios. Es decir, hay situaciones y momentos en el que un hombre, por los motivos que sean, puede recibir la adoración. Y hay situaciones y momentos en que las personas, por los motivos que sean, pueden darle adoración a ese hombre. La Biblia dice que no. La Biblia dice que no. La Biblia dice que solamente hay que darle adoración al Trino Dios, no a los hombres. Por lo tanto, encontramos en la Escritura que no adoramos al diablo ni a su demonio, no adoramos a los hombres. Y mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 y 10. Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 y 10. ¿Quién lo tiene? El ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Muy bien, y vamos al capítulo 22, también de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 8 y 9. Lo puedes leer y explicarme si quieres. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después de que la hube oído y visto, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorar.
Pero él me dijo, mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Muy bien. ¿Qué aprendemos de estos dos textos que hemos leído? Hemos visto que al diablo no se lo adora. Hemos visto que a los hombres no se lo adora. ¿Y aquí qué vemos? A los ángeles. A los ángeles no se le adora. Y son ángeles. Son ángeles. Y ellos mismos no quieren que le adore. Eso es, ellos mismos no quieren que se le adore. La Biblia no habla en ningún momento de la adoración a los ángeles. Dejadme deciros que también ahora hay un tiempo, yo no sé aquí en Utrera, pero en Sevilla hay muchas tiendas de venta de cosas de angelología, de piedras de los ángeles, todos los ángeles, imágenes de los ángeles, hay muchos, sobre este tema, digamos, cada vez más. La gente, incluso hay canales de televisión que hablan también de este tipo de cosas, de los ángeles y tal, ¿no? La propia palabra de Dios nos dice que los ángeles le dicen, y estamos hablando de Juan. Estamos hablando de Juan. O sea, cuidado con esto, hermano. Si Pedro tuvo la capacidad de discernir en ese momento y decir, no, a mí no me tienes que adorar, adora yo soy un hombre como tú. Juan, en este momento, por 2 veces, le dice al ángel que lo va a intentar adorar y cae 2 veces. O sea, por eso digo que nosotros pensamos que tenemos la idea muy clara, pero a lo mejor resulta que en un momento dado podemos meter la pata, porque Juan era el discípulo amado. Juan había caminado con Jesús, igual que Pedro. Juan era una referencia también en la iglesia primitiva. Y cuando tiene esta visión y le está el ángel diciendo las cosas, pues él directamente, sabiendo quién era Jesús, directamente lo adora. Y el ángel por 2 veces le dice, no, a mí no me adores. A mí no me adores. Adora a Dios. Y apunta directamente el ángel a Dios. Y esto es lo que tenemos que... Fíjate siempre con los ojos cerrados de alguien que apunte a Dios y te diga, adora a Dios. Adora a Dios. No te fíes de nadie que te diga, adora a fulanito, adora a menganito, adora a tal cosa. Los creyentes, los que aman al Señor, siempre, igual que hace el Espíritu Santo siempre exalta a Cristo, siempre apunta a Cristo. Pues el creyente siempre apunta a Dios y te dice, adora a Dios, adora a Cristo. Pero no adores a los hombres, no adores hay instituciones, ideas, etc., ¿no? Por lo tanto, hermano, si un hombre como Juan, espiritual, que amaba al Señor también profundamente, es capaz de tener una confusión, por decirlo de alguna forma, e intentar adorar al ángel, a los ángeles, ¿cuánto más nosotros podemos descaminarnos, podemos cambiarnos, podemos pensar de forma diferente, podemos errar, equivocarnos, ¿no? Y tenemos que tener muy claro, la adoración solo es y exclusivamente a Dios Padre, Dios y Dios Espíritu Santo, nada más, al Trino Dios. Lo demás reconocemos, damos las gracias, lo que queramos, pero la adoración solamente es al Señor. Por lo tanto, si alguien dice adórame, no. Si el Estado dice adórame, el creyente dice no. Si el Roma viene y dice di que el emperador es el César, es el Señor, el Kyrios, el creyente dice no. Yo solamente adoro a Dios. Por eso tantos cristianos murieron en los circos romanos. Y por eso hoy día sigue habiendo tanta gente que no se inclinan ante el Estado. Se ha llamado Estado chino, se ha llamado Estado capitalista, se ha llamado el Estado que sea. No nos inclinamos ante el Estado, no nos inclinamos ante un hombre, no nos inclinamos ante un líder religioso, no nos inclinamos ante nadie. Solamente el creyente adora al Señor. Ni al diablo, ni a hombres, ni a ángeles, ni a la política, ni a los líderes humanos, solamente al Señor. ¿Sí? Por lo tanto, uno de los motivos por los que adoramos a Dios es porque la Biblia nos enseña que solo y exclusivamente adoramos al Señor. Otro de los motivos que tenemos en la Escritura también es que debemos adorar a Dios por ser quien es y cómo es. Por ser quien es y cómo es. Mira lo que dice en Éxodo, capítulo 34, Éxodo, capítulo 34, versículos 9 y 10. Éxodo, capítulo 34,
versículo 5 al 8. Éxodo 34, del 5 al 8. ¿Alguien que no haya leído, por favor? Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ¿hasta el 8? Y el 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Qué os parece? ¿Por qué se apresura Moisés al suelo y adora? ¿Y quién pasó? ¿Y cómo era Jehová? ¿Qué nos dice aquí de él? Estamos ante un pasaje maravilloso. Estamos ante un pasaje donde el Señor le dice otra vez a Moisés, que Moisés ha destruido las tablas de la ley, como recordáis, cuando vio que el pueblo en el desierto había hecho un becerro de oro y lleno de ira rompe las tablas primitivas, y el Señor le dice: vuelve otra vez, ve arriba y trate dos piedras que te voy a poner otra vez las tablas. Y en ese momento el Señor hace algo maravilloso con él. Se manifiesta él y pasa delante de él, y Moisés se da cuenta, lo está viendo, está diciendo: Dios es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, etcétera, 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 etcétera. Y cuando Moisés contempla quién es Dios, cuando Moisés contempla los atributos de Dios, cómo es la persona maravillosa de Dios, lo único que puede hacer Moisés ahí en ese momento es tirarse al suelo y adorar, porque estaba contemplando la grandeza de Dios, porque estaba contemplando quién era Dios y cómo era Dios. Estaba contemplando los atributos de Dios. Hermano, es muy difícil adorar a Dios si realmente no conocemos, no reconocemos quién es Dios. Podemos tener una idea más o menos de Dios, etcétera, ¿no? Por eso es importante conocer la Biblia, por eso es importante reconocer quién es Dios. No me cansaré nunca de repetir que el estudio más apasionante que un creyente puede hacer, que se va a llevar toda la vida, es el estudio del Dios, la cristología, la doctrina de Dios, la doctrina del Espíritu Santo es maravillosa. Y cuando tú estudias, lo hemos estudiado muchas veces en la iglesia, hemos estudiado sobre la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de Dios Padre. Cuando tú estudias, cuando tú contemplas a Dios y empiezas a discernir quién es Dios, ese Dios poderoso, perdonador, misericordioso, es que lo único que puede hacer es tirarte al suelo. Lo único que puede hacer es tirarte al suelo y adorar. Aquellas personas que me dicen a mí que tienen una experiencia con Dios y que conocen a Dios y son personas orgullosas, soberbias, creo que no han entendido bien quién es Dios. Porque cuando una persona conoce al Señor, esa persona empieza a darse cuenta de quién es de verdad. Empieza a darse cuenta de su propio pecado, como vimos el domingo. Empieza a darse cuenta de su iniquidad, y lo único que puede hacer es tirarse al suelo y adorar. Moisés está contemplando aquí a este Dios maravilloso, grande, sublime, magnífico, y lo único que puede hacer es adorar. Es que no pueden decir otra cosa. Es que a veces, hermano, ni las palabras puedes pronunciar. Ni las palabras puedes pronunciar cuando estás tú delante de Dios adorándolo, ¿no? Y hay un momento en que la Biblia nos dice que cantemos con entendimiento. Hay veces que, no sé si a ti te ha pasado, pero hay veces que estás adorando al Señor, y estoy hablando ahora de experiencias individuales, en tu casa, en tu aposento, en la calle, pero más que nada en tu casa. Estás adorando al Señor y llega un momento en que ya no sabes cómo continuar, ya no sabes, te estás perdido, estás contemplando tanto la grandeza de Dios, te tiras en el suelo, hay momentos en que lloras, que te quebrantas, parece que estás
como en un torbellino, como Job, ¿no? Y llega un momento en que ya las palabras que te sobran, es que no puedes decir nada. Y estás ahí abrumado. Yo creo que esa es la palabra. Abrumado por la presencia de Dios. Yo creo que será la primera reacción que tengamos cuando estemos delante de él. Yo creo que sí. Ya después te levantará, te abrazará, pero nuestra creación, cuando lo veamos verdaderamente y digamos sonrisa y veamos que es nuestro Padre, que es lo que anhelamos, yo creo que la primera reacción es tirarte al suelo, si le sale del pie y ya después te levantará, pero creo que la primera reacción es esa. Adorarlo. Yo creo que no queda necesario. Ya. Cuando veamos. Y adorarlo aquí también. Cuando tú entiendes que cuando entendemos como le pasaba aquí a Moisés, cuando realmente vemos quién es Dios y cómo es Dios, es que todo sobra. Y lo único que podemos hacer realmente es tirarnos y adorarlo. Otra de las cosas por las que debemos adorar a Dios es por su bondad, que forma parte también de sus atributos. Y ahora lo que dice en Génesis capítulo 24, versículo 47 al 52. Génesis capítulo 24, versículo 47 al 52. ¿Alguien que no haya leído? Entonces le pregunté y dije, ¿de quién era hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente a su nariz y brazalete en su brazo. Y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel le respondieron y dijeron, de Jehová ha salido eso, no podemos hablarte mal ni bueno. He aquí, Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Muy bien. ¿Qué me decís de esto? ¿Cuál es el contexto de esto? Le pidió ayuda al Señor para cuando fuera a buscarle la novia de él. Le pidió ayuda que la dirigió y le puso al Señor una prueba que fuera. Y se cumplieron. Ella no se más remedio. Y adorar al Señor porque sí, le había hablado claramente. Es interesante porque fijaros que Abraham, que ya está muy mayor el hombre, está en el sitio donde Dios le había dicho que fuese, a la tierra de Canaán, pero Abraham no quiere que sus hijos estén con los habitantes de Canaán, que se casen con una mujer de Canaán. Entonces le dice a su mayordomo, que llevaba muchos años con él, un hombre muy interesante, el mayordomo, le dice, vete a mi tierra, de la que yo salí, y allí tengo familia, yo quiero que mi hijo se case con alguien de mi tierra, quiero que se case con un israelita. Entonces, ven y busca a la familia, yo tengo ahí un hermano, a ver que... Y el mayordomo si leéis el capítulo, ora. El mayordomo ora y le dice que el Señor le ayude a llegar allí y que le dé una señal. Y cuando el mayordomo llega, después de un montón de muchas jornadas, el mayordomo, como respuesta a la oración que ha hecho, y sabiendo que Dios había respondido, dice, y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi Señor. Porque eso fue lo que había pasado. Le había pedido al Señor dirección y el Señor le dio la respuesta. Dice en los versículos 12 al 14, y dijo, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella responde, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac.
y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y eso fue lo que ocurrió. Hace un montón de jornadas, hace un montón de días, llega al sitio, se pone allí, en aquel lugar, y clama al Señor, y le dice al Señor: Señor, que hoy pase esta cosa, ¿no? Que venga una muchacha, que haga esto del agua, tal y tal, que ocurra. Y ocurre. Y llega allí, y cuando pasa esto, el hombre se da cuenta realmente de que el Señor ha estado ahí, y se da cuenta que es la respuesta de Dios a su oración, ¿no? ¿Y qué es lo que hace ante eso? Lo mismo que vimos antes con Moisés. Exactamente lo mismo. Me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová. Y cuando habla con la familia, y la familia dice que se puede llevar, si realmente ella también lo ve, dice: y cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. ¿Por qué? Pues porque vio la mano poderosa de Dios y vio la bondad de Dios en su vida. Cómo Dios es bueno. Y hizo una oración tremenda de fe, de que el Señor realmente tomara las riendas del asunto, y el Señor respondió, porque Dios es bueno, hermanos, porque Dios es bueno. Y adoramos al Señor porque Dios nos responde, adoramos al Señor porque Dios es misericordioso, adoramos al Señor por la paciencia que tiene con cada uno de nosotros, adoramos al Señor por multitud de motivos, por su amor, como hemos visto también esta tarde, pero uno de los motivos por el que adoramos al Señor por su bondad, Dios es bueno. Es una de las expresiones que más se repiten en la Biblia. Dios es bueno. Por lo tanto, uno de los motivos por que adoramos al Señor es porque es bueno. Si tú miras en tu vida, antes ha dicho Manolo que pongamos en un papel aquellas cosas que veamos, que queramos para la iglesia, ¿no? Pues si tú escribes en un papel, desde que te convertiste hasta el día de hoy, la bondad de Dios en tu vida, yo creo que muchos de aquí tendrán 40 o 50 cuadernos, porque la bondad de Dios es inmensa. La bondad de Dios es maravillosa. Entonces, adoramos al Señor porque es bueno. ¿Te parece poco motivo? ¿Te parece poco motivo para adorarlo por su bondad cada día delante de nosotros y con nosotros? Por lo tanto, fijaros que debemos adorar solo y exclusivamente al Dios Trino, ni al diablo, ni a los ángeles, ni a los hombres, ni a nada. Debemos adorar a Dios por ser quien es y cómo es. Debemos adorar a Dios por su bondad. Y debemos adorar a Dios... Debemos adorar a Dios en lo bueno y lo malo. Debemos adorar a Dios en lo bueno. En lo malo. Mira lo que dice en Job, capítulo 1, versículo 20 al 22. Job, capítulo 1, versículo 20 al 22. ¿Alguien que no haya leído? Por favor. Claro, porque hay un buen grupo de personas que lo han leído. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y 22 también. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Muy bien. ¿Qué os parece? En realidad, hermanos, entendemos esto, porque lo leemos, lo compartimos, lo hablamos, lo predicamos, lo hemos escuchado en predicaciones, lo podemos incluso hablar en tertulia cuando nos encontramos y hablamos, pero ¿entendemos esto? ¿Entendemos realmente lo que está haciendo el Cristo? ¿O se nos va más allá de nuestra mente? Es difícil.
Es complicado. Tuvimos una reunión de hombres, perdona por hija, y había un hermano que había tenido una pérdida muy grande y estábamos allí compartiendo cositas así todos los hermanos y compartiendo cosas buenas que nos han hecho, tal y cual, el Señor. Y llegó un momento que él dijo que sí, que esto está todo muy bonito todo. Pero hecho y la cara B, echa en la cara A y la cara B. Claro, nos quedamos todos pensados y nos quedamos cortados porque no sabemos ya verdaderamente cómo intentar de reconducir la situación, ¿no? Esto está muy bonito todo, esto está muy bien todo, esto que el Señor es muy bueno, que tenemos que tener fe, que oremos con fe, que lo otro, que sí, pero ¿y la cara B? ¿Y cuando te pasa a ti? ¿Y cuando te pasa eso? ¿Cómo reaccionas tú? Y hubo otro hermano que compartió eso, llegó, que él lo vivió la misma situación años atrás y nos dio toda una lección de sabiduría, de humildad y de cómo reconducir hechos y cómo le habló a ese hermano, y la verdad es que fue maravilloso para todos los que estábamos ahí. Fue una lección maravillosa verlo. Pasó por la misma situación. Y yo puedo decir, como que el Señor, ese hombre ese día no podía venir al reunión, pero pudo venir. Y saltó y le dijo lo que le hacía falta en ese momento a él y a todos los demás que estaban ahí. Porque tuvo la misma pérdida que ese hombre, que ese hermano, tuvo la misma situación, pero años atrás, pero lo tomó de distinta manera, él y sus hijas. Y fue una lección maravillosa, porque el que lo vive es el que lo sabe. El que lo vive es el que lo sabe. Yo no sé en qué situación, cómo reaccionaría. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos dé mucha sabiduría. Que yo no pasé por cosas como ¿no? Pero también en mi vida había cosas que yo le tenía que decir al Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, cuando tú aceptas que la voluntad es la de Dios, que no es la tuya, tú te quitas un peso de encima. Tú te sientes libre, porque yo he pasado por eso. Que no es que yo sea más que nadie, es la misericordia del Señor hacia mí, que me dio fuerza en ese momento para yo pasar por y poder decirle, hágase tu voluntad y no la mía. Es que tenemos que tener en cuenta que es que no es nuestro, es que nada es nuestro. Si llega un momento que queremos que sea nuestro y nos arraigamos a esa cosa o a esa persona o a esa situación y resulta que es que nos ha dado el Señor y tenemos que entender de que por lo que sea el Señor te lo quita. Aunque no lo entendamos, ya nos lo explicará cuando entremos allí, pero tiene que ser bastante duro, muchas circunstancias, no solamente pérdida de personas, pero yo creo que lo más duro en sí es pérdida de personas. ¿Rimas? Yo pasé por lo mismo de Aurora y me pasó lo mismo. Ni pensé nunca cuando estaba con el cáncer me va a pasar algo malo, ni tampoco dije por qué me está pasando esto. Pasaba los suelos aquello, con todo aquello, y oyendo alabanza, amanecía con el móvil ya sin carga, porque no podía dormir, las sudoraciones que me daban, después la fractura de la columna, que eran unos dolores terribles. Y yo prácticamente sola todo el tiempo, en consolación, porque mi hija tenía que trabajar en Sevilla. Y yo me metía en aquel baño y decía, porque uno pierde mucho el equilibrio con los estáticos. Y yo decía, bueno, que sea lo que Dios quiere, y me metía con mi cosita ahí, esa que no, para que no resbalara, y era bañero y todo aquello, y decía, bueno, y yo veía la mano de Dios en todo, incluso en mi apetito, porque yo me obligaba a comer. Y a mí no me dio esa fatiga, pero esa fatiga tan grande, me tomaba los primeros días las pastillas esas que mandan y yo comía, no como antes, pero no dejaba de comer. Y hay personas que eso no lo pueden hacer, porque le dan vómito, le dan otras cosas. Yo no tuve eso, gracias a Dios. Y yo sirví la mano de Dios en todo, incluso cuando estaba con los trámites y con todo, porque fueron muchas trabas para todo. Y yo, era algo que me decía, sigue, que tienes que moverte, sigue,
no para y sigue, y era ahí en la puerta de cuando me mandaron para la operación, que yo lo conté a Lara, el testimonio mío, fue cuando se rompieron los aparatos de todo lo que tienen las historias clínicas, y me dijeron, no, los turnos hoy suspendidos. Y yo me fui a mi casa y me mandaron por carta para el 2020, el turno, y yo estaba esperando biopsia para operarle la bola que tenía ahí. Y cuando voy allá a reclamar mi turno, porque no era mi culpa, me dice la muchacha, no, ese es el que tiene, si se quiere quejar, suba a la planta 5. Y yo, está bien, voy a la planta 5. Y entré a la planta 5, allá donde están los cabeza y cuello, y el mismo médico que me había dicho que no me podía eso, estaba ahí sentado en la computadora. Y le dije, mire, yo vengo porque me pasa esto y esto y esto. Espéreme allá afuera, 2 horas en la puerta aquella. Y yo estaba, me voy, yo me quedé, era algo que me decía, quédate. Y salían médicos y entraban y me miraban, salían y entraban, hasta que salió y me iba así a dar como esquinazo y yo me la atravesé y dice que yo estoy esperando por usted aquí hace 2 horas. Dice, sí. Entonces fue conmigo, entonces me pusieron a operarme, o si no me coge la pandemia. Y yo estaba sin operarme todavía. Y después fueron más trabas también cuando me operaron, hematología no quería coger el caso, etcétera, etcétera. O sea, yo vi la mano en todo, yo vi la mano de Dios. Y mira, llevo ya no sé cuántos años ya que me chequean, había operado por 1 año. Y es lo que dice ella, que le viene a uno como una tranquilidad, que sea lo que Dios quiera y te resignas a eso. Te resignas. No sé si a todo el mundo le ha pasado por cosas de esta le pasa igual, pero a mí me pasó a mí, y ella también lo pasó a mí. Pero yo dice creo lo mismo. Tú piensas que sea lo que Dios quiera, pero tú no te quedas que quieras. Sí, porque era algo dentro de mí que me decía, tienes que algo que me decía, tienes que moverte, Pero que el Señor el que te está ayudando. Si tú haces las cosas a la mano del Señor, estás confiando en Él, Él te va guiando. ¿Entiendes? El Señor es el que mueve. Es como que me guiaba. Ya lo sé, estoy diciendo que tampoco podemos decir, pero deja la mano del Señor y yo ya... No es Claro que tú tienes que mover, tener oído ¿no? y ver que Dios te está guiando. Es que te haga algo como que te habla. Porque la palabra de Dios te dice, el trabajo no te cae del cielo, esfuérzate y sé valiente. Entonces yo sentía que algo me decía, esto es importante, tienes que moverte, tienes que gestionar esto. Algo en mí me decía, tú tienes que reclamar, tú tienes que decir, tú tienes que imponer. Y yo, eso fue lo que hice, porque era una pelota para aquí, una pelota para allá. Y ya después me fueron abriendo puerta y puerta y me pararon enseguida. Pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque en ese tipo de situaciones o el creyente o se hunde o contempla la gloria de Dios. En el caso de que tú has dicho, el plan A y el plan B, pues el plan A fue Job, el plan B fue la mujer. Desde la óptica de nosotros, nunca, a veces los creyentes, hermanos, somos muy así y somos nos falta tacto. A veces somos muy duros con la gente y cuando pasa cualquier cosa decimos, ten fe, el Señor te va a curar, esa persona está hecha polvo. Esa persona no merece que le digamos que hay que echarle un sermón o hay que decir no tiene fe. No, esa persona está pasando un mal momento y lo que tenemos que tener es compasión, amor, y compasión no amor hacia esa persona y llorar por esa persona. Esa persona sabe lo que tiene su encuentro con Dios y sabe cómo es Dios, ¿no? Nunca podemos juzgar a nadie que es como la mujer de Job. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos vivido esa situación? Y podemos decir, es que la mujer de Job, la criatura pasó mucho. Lo que pasa es que, a diferencia de su marido, el marido sí se agarró al Señor y el marido adoró a Dios. ¿Tenía el mismo sufrimiento? Sí. ¿El mismo dolor? Sí. ¿La misma situación? Sí. Pero uno se agarró a Dios y lo adoró. Y el otro dijo, maldice a Dios y muérete. Dijo la mujer. Pero no podemos enjuiciar a la mujer. La mujer, el dolor que tuvo fue insoportable. Pero uno respondió bien y el otro respondió con amor al Señor, agradecido al Señor.
Cuando nosotros vivimos situaciones buenas, es muy fácil hablar. Cuando los hermanos se portan bien con nosotros, es muy fácil amar. Pero cuando la gente se porta mal con nosotros, ahí es cuando necesitamos amar. Y cuando actuamos, cuando vemos el daño, enfermedad, accidente, etc., es cuando tenemos que ver, agarrarnos al Señor y adorar al Señor, porque Dios es bueno siempre, aunque no podamos entenderlo. Dios es bueno siempre y en todo momento. Cuando tú te pones a mirar la Biblia y te pones a mirar la historia o a personas, ¿os acordáis de ese hermano que hace un par de años, 2 o 3 años, predicó en Madrid, salió, lo trajo de prisión, que no tenía brazos ni piernas? Ese hermano no tiene ni brazos ni piernas, ha nacido así. Y estaba dándole la gloria de Dios. Y está casado con hijos. Y tú dices, ¿esto cómo es posible? O sea, yo nazco sin... Perdona, es que el otro día estaba yo hablando, ese muchacho es el mismo que lo abandonó de mala madre y todo, y lo recogió una mujer. Es que es el mismo, verá que es que desde que nació, no es que naciera así, es que lo abandonaron también. Verá que Ese dato no lo sabía. fuerte. Ese dato no lo sabía. Pero fíjate, entonces ahí, y este hombre podía haberse estado consumiendo con la ira, con la queja, con el dolor, echando la culpa a Dios. Podía estar, sin embargo, este hombre está predicando y está adorando al Señor y está escribiendo libros para ayudar a la gente y dando conferencias. ¿Os acordáis de esta mujer que se tiró al agua y se dio un Erickson? Que se tiró al agua con 16 o 15 años y se quedó de garganta para abajo sin poder moverse. Estuvo un montón de meses en el hospital boca abajo, pero boca abajo literalmente, la cama era esta y le daban la vuelta. Y se llevó un montón de meses mirando el suelo, con un montón de operaciones en su... Y hoy día, ¿qué es lo que está haciendo? Está predicando, ya es una muy mayor. Se ha casado también, no puede hacer nada, lo único que puede hacer es mover, creo que mueve un poco el dedo de uno de los pies, creo, uno de los dedos, pero después de muchos años, no puede hacer absolutamente nada, tiene que hacer esto. Pues está predicando y está escribiendo libros también y está adorando al Señor. Y no tiene, supongo que tendrá sus momentos de enfado y sus momentos de lágrimas, supongo, pero esta mujer está en el plan A. Esta mujer está adorando al Señor. Esto es algo del Espíritu Santo. Esto es algo que nadie puede decir yo lo voy a hacer así. En el momento en que ocurra una enfermedad, una desgracia, un accidente, ahí podremos o reaccionamos adorando al Señor o reaccionamos levantando el puño contra Dios y quejándonos contra Dios. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Un creyente normal y corriente que pasa por una enfermedad o su hijo ha muerto y tal, y enseguida se enfada con Dios y no quiere saber nada de ella. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Montones de veces. Pero también hemos visto el caso contrario, de personas que están pasando por momentos muy malos y lo único que hacen es adorar al Señor. Y tú dices, madre mía, y te quitas el sombrero, porque esa persona te está dando una lección de fe, de amor, y está adorando a Dios, porque a Dios lo adoramos en lo bueno y en lo malo. Si adoramos al Señor solamente en lo bueno, no seríamos creyentes maduros, ni tendríamos un conocimiento personal de primera mano de Dios. Es como tu padre o tu madre. Un hijo sabe perfectamente los defectos de su padre y de su madre. Un hijo sabe, ya no quiere decir los defectos, que un padre sepa los defectos de sus hijos, que se sabe, pero un hijo sabe que su padre tiene guasa. Un hijo sabe que su madre tiene guasa, que hay momentos en que se enfada, momento esto, momento lo otro, pero aún así sigue amando a su padre y a su madre, porque sabe que tiene momentos malos, pero después tiene momentos muy buenos con ellos, ¿no? Y puede más el amor que otra cosa. Entonces, Dios no es igual que un padre y una madre, no podemos compararlo, pero todo lo que proviene de Dios es para nuestro bien, no lo olvidemos, hermano. Que Dios nos ayude, ojalá nunca pasemos por nada de esta situación, pero si pasamos por esta situación, que podamos decir, desnudo salí del vientre, desnudo voy a volver, tú
Tú eres Dios, yo te bendigo y yo te adoro. Y yo te adoro. Y nos postramos en el suelo para adorarlo, aunque no entendamos. La Biblia no dice que tengamos que entenderlo todo. Esas son, que a veces siempre estamos con la... muchas veces la vida de fe no es una vida que podamos explicar, por eso es fe. Si pudiéramos explicar lo otro o todo, sería razón, sería lógica. Pero la fe hay muchas cosas que no podemos entender. Por eso el cristiano, y por eso la Biblia nos habla, y por eso Jesús nos habla tanto de la fe. Porque lo que no entendemos, lo entendemos a través de los ojos de la fe. Y que eso me entienda. Así que, hermanos, me voy a quedar aquí. Tenía más puntos, volveremos la semana que viene. Pero en el día de hoy te he puesto algunos motivos para adorar a Dios. Te he dicho que debemos adorar solo y exclusivamente al Dios Trino, ninguna otra cosa, ninguna otra persona. Te he dicho que debemos adorar a Dios por quien es y como es. Te he dicho que debemos adorar a Dios por su bondad. Y te he dicho que debemos adorar a Dios en lo bueno y en lo malo. Que Dios nos ayude a adorarlo en todo momento. Y la semana que viene continuaremos también con otros motivos por los que debemos adorar a Dios. Amén.